Hola creadores, bienvenidos a nuestro canal de Artesanías Impactarte. El día de hoy vamos a elaborar este dije tejido con la técnica de la puntada ladrillo y hemostasilla Miyuki, y que representa al signo zodiacal de Géminis, que rige del 21 de mayo al 20 de junio. Comencemos. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes: mostacilla Miyuki Delica del número 11 en las referencias DB042, que es el tono dorado, y la referencia 2140, que es el tono púrpura. Hilo para tejer con mostacillas, en este caso estoy usando hilo Miyuki dorado. 2 balines de 3 milímetros y vamos a necesitar hilo chino de 2 milímetros, una pieza por 40 centímetros y una pieza por 20 centímetros. Debido a que la mostacilla Miyuki es muy pequeña, voy a explicar las bases de la puntada ladrillo utilizando estas cuentas Hamabets. Lo primero a tener en cuenta es que cada vez que comenzamos a tejer con esta puntada y cada vez que comenzamos una fila, vamos a hacerlo poniendo 2 mostacillas. Para comenzar vamos a llevar las 2 mostacillas hasta el extremo del hilo, sin dejar que se nos vayan a desensartar. Vamos a pasar la aguja de arriba hacia abajo por la mostacilla que está más cerca del extremo final del hilo. Y devolvemos la aguja por la mostacilla del lado. Lo que estamos haciendo es amarrar estas 2 mostacillas. Voy a volver a subir la aguja por la primera mostacilla y voy a repetir este paso una vez más para asegurar las mostacillas que acabamos de poner. Teniendo en cuenta que las Hamabets son muy grandes, estoy utilizando el hilo doble, pero para las mostacillas Miyuki lo vamos a trabajar con el hilo sencillo. A partir de este punto y hasta que terminemos la fila, vamos a poner de a una mostacilla. Tomamos una mostacilla y pasamos la aguja por el lado opuesto de la mostacilla por el que actualmente sale el hilo. Y subimos por la mostacilla que acabamos de poner. Tomamos otra mostacilla y pasamos la aguja por el lado opuesto de la mostacilla por la que actualmente sale el hilo. Y devolvemos la aguja por la mostacilla que acabamos de poner. Tomamos otra mostacilla y pasamos la aguja por el lado contrario de la mostacilla por la que actualmente sale el hilo. Y nos devolvemos por la mostacilla que acabamos de poner. Vamos a terminar esta primera fila repitiendo el mismo procedimiento hasta que hayamos puesto la cantidad de mostacillas según el patrón. Recordemos que esto es solamente una explicación de cómo vamos a realizar la puntada ladrillo. La pieza final la vamos a trabajar una vez tengamos claro este concepto. Una vez terminada la primera fila, vamos a tomar 2 mostacillas para comenzar la siguiente fila. Antes de comenzar a tejer debemos definir si la primera mostacilla de esta nueva fila sobresale de la última que pusimos en la fila anterior o si por el contrario queda hacia adentro del tejido. Vamos a comenzar explicando cuando la mostacilla sobresale. En este caso vamos a ubicar la montañita de hilo que une la primera y la segunda mostacilla de la fila anterior y vamos a pasar la aguja por debajo de esa montañita de hilo. Y subimos la aguja por la segunda mostacilla que acabamos de poner, que para este ejemplo es la mostacilla blanca. A partir de este punto seguimos poniendo de a una mostacilla hasta terminar de tejer esta segunda fila. Tomamos una mostacilla y ubicamos la montañita de hilo que une la segunda y la tercera mostacilla de la fila anterior. Y pasamos la aguja. Y subimos por la mostacilla que acabamos de poner. Nuevamente tomamos una mostacilla, ubicamos la siguiente montañita de hilo que une las mostacillas de la fila anterior, pasamos la aguja y subimos por la mostacilla que acabamos de poner.
y continuamos hasta que hayamos puesto mostacillas en todos los espacios restantes. En este punto debemos definir si la fila termina con una mostacilla sobresaliendo como al comienzo de la fila o si la última mostacilla es la que acabamos de poner. Para este ejemplo vamos a terminar como comenzamos. Vamos entonces a tomar una mostacilla y vamos a pasar la aguja por el mismo punto por donde pasamos para poner la mostacilla anterior. Y subimos por la mostacilla que acabamos de poner. En esta siguiente fila vamos a comenzar poniendo la primera mostacilla hacia adentro del tejido y para ello vamos a pasar la aguja por la segunda montañita de hilo que une las mostacillas de la fila anterior. Para que estas dos mostacillas queden bien ubicadas y en su posición vamos a amarrarlas. Subimos la aguja por la segunda mostacilla, en este caso la blanca, bajamos por la primera mostacilla y volvemos a subir por la segunda mostacilla. Y a partir de aquí continuamos tejiendo normalmente. Para comenzar a tejer con la mostacilla Miyuki vamos a tomar dos mostacillas doradas y las llevamos hasta el otro extremo del hilo. Y vamos a subir la aguja por la mostacilla que está más cerca del extremo final del hilo. Vamos a amarrar estas dos mostacillas para que no se nos vayan a soltar más adelante. Bajamos por la mostacilla del lado y volvemos a subir por la otra mostacilla. Y a partir de este punto y hasta que terminemos esta primera fila vamos a poner de a una mostacilla. Tomamos una mostacilla dorada y pasamos la aguja por el lado opuesto de la mostacilla por la que actualmente está saliendo el hilo y nos devolvemos por la mostacilla que acabamos de poner. Tomamos otra mostacilla dorada y pasamos la aguja por el lado opuesto de la mostacilla por la que está saliendo el hilo y nos devolvemos por la mostacilla que acabamos de poner. Repetimos este mismo proceso hasta que hayamos puesto 7 mostacillas doradas. Pasamos por el lado opuesto de la mostacilla por la que sale el hilo y nos devolvemos por la mostacilla que acabamos de poner. Ponemos una sexta mostacilla dorada y terminamos la primera fila poniendo una séptima mostacilla dorada. Y en este punto vamos a comenzar a tejer la segunda fila. Comenzamos fila con 2 mostacillas, tomamos una dorada y una púrpura y pasamos la aguja por la primera montañita de hilo que une las mostacillas de la fila anterior, en este caso la primera y la segunda, y subimos por la segunda mostacilla de las que acabamos de poner, es decir, por la mostacilla púrpura. Antes de continuar con el tejido vamos a cortar y a quemar el excedente de hilo que nos quedó al comienzo del tejido. A partir de este punto y hasta que terminemos esta segunda fila vamos a poner de a una mostacilla. Tomamos una mostacilla púrpura y pasamos la aguja por debajo de la siguiente montañita de hilo que une las mostacillas de la fila anterior y subimos por la mostacilla que acabamos de poner. Tomamos otra mostacilla púrpura y pasamos la aguja por la siguiente montañita de hilo que une las mostacillas de la fila anterior y subimos por la mostacilla que acabamos de poner. Utilizando la misma técnica vamos a poner 3 mostacillas púrpuras más. Vamos a terminar esta fila con una mostacilla dorada, pero como ya no tenemos espacios libres de la fila anterior, vamos a pasar la aguja por el mismo punto por donde pasamos para poner la mostacilla anterior, es decir, la mostacilla púrpura.
y subimos por la mostacilla que acabamos de poner. De esta forma hemos comenzado y hemos terminado la fila con una mostacilla sobresaliendo respecto a la fila anterior. Vamos a comenzar y a terminar de esta forma hasta que completemos la séptima fila. Tomamos una mostacilla dorada y una púrpura y pasamos la aguja por debajo de la montañita de hilo que une las dos primeras mostacillas de la fila anterior y subimos por la mostacilla púrpura que acabamos de poner. Tomamos una mostacilla dorada y pasamos la aguja por debajo de la siguiente montañita de hilo que une las dos mostacillas de la fila anterior y subimos por la mostacilla que acabamos de poner. Usando la misma técnica vamos a poner individualmente 3 mostacillas púrpura, una dorada, una púrpura y una dorada. Para poner esta última mostacilla dorada debemos pasar la aguja por el mismo punto por donde pasamos para poner la última mostacilla púrpura. Comenzamos la cuarta fila con una mostacilla dorada y una púrpura y pasamos la aguja por debajo de la montañita de hilo que une las dos primeras mostacillas de la fila anterior y subimos por la mostacilla púrpura que acabamos de poner. Para completar esta fila vamos a poner 2 mostacillas doradas, 2 púrpuras, 2 doradas, una púrpura y una dorada de forma individual. Comenzamos la quinta fila con una mostacilla dorada y una púrpura y pasamos la aguja por debajo de la montañita de hilo que une las dos primeras mostacillas de la fila anterior y subimos por la mostacilla púrpura que acabamos de poner. A continuación vamos a poner de forma individual una mostacilla púrpura, una dorada, 3 púrpuras, una dorada, 2 púrpuras y una dorada. Para poner esta última mostacilla dorada vamos a pasar la aguja por el mismo punto por donde pasamos para poner la última mostacilla púrpura. Comenzamos la sexta fila con una mostacilla dorada y una púrpura y pasamos la aguja por debajo de la montañita de hilo que une las dos primeras mostacillas de la fila anterior y subimos por la mostacilla púrpura que acabamos de poner.
Continuamos esta fila poniendo una mostacilla púrpura, 6 doradas, 2 púrpuras y una dorada de forma individual. Para poner esta última mostacilla dorada vamos a pasar la aguja por el mismo punto por donde pasamos para poner la última mostacilla púrpura. Comenzamos la séptima fila, que también es la fila central, con una mostacilla dorada y una púrpura, y pasamos la aguja por debajo de la montañita de hilo que une las dos primeras mostacillas de la fila anterior, y subimos por la mostacilla púrpura que acabamos de poner. Continuamos esta fila poniendo de forma individual 2 mostacillas púrpuras, una dorada, 3 púrpuras, una dorada, 3 púrpuras y una dorada. Para poner esta última mostacilla dorada vamos a pasar la aguja por el mismo punto por donde pasamos para poner la última mostacilla púrpura. Como esta es la fila central, vamos a aprovechar para hacer la argolla en este punto, y para ello vamos a adicionar 6 mostacillas doradas utilizando la técnica con la que comenzamos a tejer este diseño. Tomamos una mostacilla dorada y pasamos la aguja por el lado opuesto de la mostacilla por el que está saliendo el hilo actualmente. Y nos devolvemos por la mostacilla que acabamos de poner. Para darle mayor firmeza y consistencia a la pieza de la argolla, vamos a volver a pasar la aguja por las últimas 2 mostacillas que pusimos. Tomamos otra mostacilla dorada y pasamos la aguja por el lado opuesto de la mostacilla por el que está saliendo el hilo actualmente. Devolvemos la aguja por la mostacilla que acabamos de poner y volvemos a pasar amarrando las últimas 2 mostacillas doradas. Y ponemos 4 mostacillas doradas adicionales utilizando la misma técnica. Una vez puestas las 7 mostacillas doradas y con la aguja saliendo por la séptima de las mostacillas, vamos a devolvernos pasando la aguja directamente por la primera de las mostacillas doradas que acabamos de poner. Y vamos a regresar por la séptima mostacilla. La idea es amarrar estas 2 mostacillas, la primera y la séptima, para formar la argolla. Para que esta pieza quede bien amarrada y segura, vamos a pasar la aguja por entre ambas mostacillas unas 2 o 3 veces.
A partir de este punto vamos a continuar tejiendo el resto del dije, pero para ello debemos llevar la aguja hasta que termine saliendo en el sentido contrario por la mostacilla por la que está saliendo actualmente. Bajamos por la primera mostacilla dorada de la fila anterior, subimos por la mostacilla púrpura que tenemos al lado en la misma fila, subimos por la segunda mostacilla púrpura de la siguiente fila, bajamos por la mostacilla púrpura que tenemos a la izquierda y subimos por la mostacilla dorada que tenemos al lado. Y a partir de este punto vamos a continuar el tejido de la otra mitad del dije. En esta segunda mitad las filas van a comenzar y a terminar con una mostacilla dorada hacia adentro del tejido, es decir que a diferencia de la mitad anterior vamos a disminuir en lugar de aumentar en cada fila. Tomamos una mostacilla dorada y una púrpura y vamos a ubicar la segunda montañita de hilo que une la segunda y la tercera mostacilla de la fila anterior. Subimos por la mostacilla púrpura que acabamos de poner, bajamos por la mostacilla dorada y volvemos a subir por la mostacilla púrpura. Aquí hemos amarrado estas dos mostacillas. A partir de este punto vamos a continuar el tejido como lo veníamos haciendo en la primera mitad. Para terminar de tejer esta octava fila vamos a poner individualmente una mostacilla púrpura, 6 doradas, 2 púrpuras y una dorada. A diferencia de la primera mitad del diseño, en esta segunda mitad las filas tienen la cantidad de mostacillas correspondientes a los espacios de las filas anteriores, por lo que no tendremos que pasar la aguja dos veces por el mismo punto. Vamos a comenzar el tejido de la novena fila poniendo una mostacilla dorada y una mostacilla púrpura. Pasamos la aguja por la segunda montañita de hilo que une las mostacillas de la fila anterior. Subimos por la mostacilla púrpura, bajamos por la mostacilla dorada y volvemos a subir por la mostacilla púrpura. Y a continuación ponemos individualmente una mostacilla púrpura, una dorada, 3 púrpuras, una dorada, 2 púrpuras y una dorada para finalizar esta novena fila. Vamos a comenzar la décima fila poniendo una mostacilla dorada y una púrpura y vamos a pasar la aguja por la segunda montañita de hilo que une las mostacillas de la fila anterior. Subimos por la mostacilla púrpura que acabamos de poner, bajamos por la mostacilla dorada y volvemos a subir por la mostacilla púrpura. Y a partir de este punto ponemos de forma individual 2 mostacillas doradas, 2 púrpuras, 2 doradas, una púrpura y una dorada.
Vamos a comenzar a tejer la 11ª fila poniendo una mostacilla dorada y una púrpura. Pasamos la aguja por la segunda montañita de hilo que une las mostacillas de la fila anterior. Subimos por la mostacilla púrpura que acabamos de poner, bajamos por la mostacilla dorada y volvemos a subir por la mostacilla púrpura. Y continuamos poniendo de forma individual una mostacilla dorada, 3 púrpuras, una dorada, una púrpura y una dorada para finalizar esta 11ª fila. Vamos a continuar con la 12ª fila y vamos a poner una mostacilla dorada y una púrpura. Pasamos la aguja por la segunda montañita de hilo que une las mostacillas de la fila anterior. Subimos por la mostacilla púrpura que acabamos de poner, bajamos por la mostacilla dorada y volvemos a subir por la mostacilla púrpura. Y continuamos poniendo 5 mostacillas púrpuras y una dorada de forma individual para terminar esta 12ª fila. Vamos a comenzar a tejer la última fila de nuestro dije y para ello vamos a poner 2 mostacillas doradas. Pasamos la aguja por la segunda montañita de hilo que une las mostacillas de la fila anterior. Subimos por la segunda mostacilla dorada, bajamos por la primera y volvemos a subir por la segunda mostacilla dorada de las que acabamos de poner. Para terminar esta fila vamos a poner de forma individual 5 mostacillas doradas. Aquí ya hemos terminado de tejer el dije. Ahora vamos a rematarlo pasando el hilo por las diferentes mostacillas sin que quede visible. Entre más veces repitamos este paso, mejor será el acabado. Cortamos y quemamos el excedente de hilo. Y así nos queda terminado el dije. Yo lo voy a poner en un cordón a modo de pulsera. Para esto vamos a necesitar los cordones de hilo chino y los balines. Tomamos la pieza de hilo de 40 centímetros y vamos a perfilar uno de los extremos. Vamos a pasar y a ubicar en el centro del hilo un balín, el dije y el otro balín. Hacemos un nudo sencillo al lado de cada balín. Y vamos a hacer un nudo sencillo en cada uno de los extremos del hilo.
Para el nudo corredizo vamos a cruzar los cordones ajustables y los ubicamos en paralelo. Sobre estos cordones ubicamos un pedacito de pitillo, de pajilla o de popote y encima de todo ponemos la pieza de hilo de 20 centímetros. Tomamos el extremo derecho del hilo de 20 centímetros y comenzamos a envolverlo de derecha a izquierda y damos entre 5 y 6 vueltas. En este punto vamos a tomar el extremo del hilo y lo pasamos de izquierda a derecha por dentro del pitillo. Retiramos el pitillo con cuidado de que no se nos vaya a desbaratar la pieza y comenzamos a cerrar alando de ambos extremos del hilo de 20 centímetros. Templamos para que el nudo quede consistente y cortamos y quemamos los excedentes de hilo. Y así nos queda terminada nuestra manilla. Muy bien, creadores, ahora sí, a practicar. Si les gustó este video, regálenos un like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima.